Hola gente. Hoy les traigo el tercer capítulo. Espero les guste. Pero antes de comenzar, quisiera que se suscriban a mi canal, denle like y comenten para seguir subiendo vídeos. Ahora sí, comencemos con el video. Al subir todos al autobús, la doctora procedió a seguir el curso. Tras horas de conducir, la noche habría caído. Por otro lado, en el autobús Takashi preguntó: ¿creen que nuestras familias aún siguen con vida? No lo sé, pero espero que la gente que envió Madara los hayan salvado, diría Saya. Rei diciendo: ¿a dónde creen que nos dirijamos? No lo sé, probablemente saldremos de la ciudad, diría Saeko. Mientras tanto, Madara se encontraba meditando y recordando aquella batalla que tuvo en el mundo Shinobi. Maldita sea. No puedo creer que yo, Madara Uchiha, haya sido simplemente un recipiente para Kaguya Otsutsuki. Maldito Zetsu, y pensar que me traicionarías. Si tan solo no hubiera bajado mi guardia, tal vez otro sería mi destino. Pero no es tiempo de lamentos, diría Madara con una mirada seria. En ese momento la doctora diría: Madara-san, me temo que nos estamos quedando sin gasolina. A lo que Madara responde: ¿de qué estás hablando, mujer? Me refiero a que no podremos seguir avanzando con el vehículo, diría la doctora. En ese instante Takashi se acerca hacia la doctora diciéndole: Doctora Shizuka, hay una gasolinera muy cerca de aquí. De vuelta en aquella esquina y siga derecho. A lo que la doctora diría: gracias, joven Takashi. Al llegar a aquella gasolinera, Madara diría: saldré a verificar si no hay zombies cerca. Así que nadie saldrá de aquí hasta que yo lo diga. En ese instante Madara procedió a salir del vehículo. Al estar afuera daría saltos a los alrededores. Al plantar en aquel lugar diría: no hay zombies cerca. Es hora de poner a trabajar a estos mocosos. Acercándose al vehículo, diciendo: ustedes mocosos bajen del vehículo. Refiriéndose al grupo de Takashi. Y tú también, mujer, le diría a la doctora. En ese momento el grupo de jóvenes bajaría del vehículo. Takashi diría: ¿para qué nos hiciste bajar del vehículo? Saeko diciendo: ¿qué sucede, Madara-san? Tengo una misión para ustedes. Diría Madara: ¿qué clase de misión? Respondería Saya. Su misión será ir a aquel almacén y traer toda la comida que puedan. ¿Esperas que vayamos nosotros a ese sitio donde podríamos ser atacados por zombies? Diría Saya un poco exaltada. Saeko también respondería: Saya, Madara-san tiene razón. Solo mira, dentro del autobús tenemos mucha gente, pero no tenemos comida, y si continuamos de esta manera moriremos de hambre. Pero en ese lugar podríamos ser atacados por zombies, dijo Saya. Ustedes dejen de estar balbuceando, ya inspeccioné aquel lugar y está libre de zombies. Así que vayan de inmediato. Lo dijo Madara con un tono serio. Mientras tanto el grupo de Takashi se dirigía hacia aquel lugar. Al ingresar dirían: ¿qué deberíamos llevar? Lo dijo Takashi: pero qué idiota eres. Lo más lógico es llevar agua y comida enlatada, diría Saya. Saeko diciendo: ustedes encárguense de la comida, yo iré a buscar agua. En ese momento, Hirano, que estaba viendo por la ventana, diría: oigan chicos, Madara-san se acaba de ir. ¿De qué estás hablando? Dijo Takashi. Vi que Madara-san saltó hacia aquel edificio y desapareció, respondió Hirano. Saeko diría: es probable que Madara-san haya encontrado más gente. Nota mental. Madara-san, a pesar de que somos una carga, usted nos protege. Y a la vez continúa salvando más gente. Sería un honor para mí acompañarlo y serle de utilidad. Fin de la nota mental. Cambiando de escena, se encontraba la profesora Shizuka llenando el autobús de combustible diciendo: espero que nada nos suceda en el transcurso del viaje y que todos lleguemos a salvo hacia ese sitio. ¿Pero de qué estoy hablando? Mientras Madara-san esté con nosotros, nada podría pasarnos. Pero por otro lado quisiera saber quién es él. ¿Cómo puede hacer todas esas cosas? Tal vez debería aprovechar este momento a solas para preguntárselo. Y de paso acercarme más a él. Madara-san, ¿podemos conversar un momento? Minutos antes, vemos a nuestro protagonista con brazos cruzados y con la mirada hacia el cielo recordando aquella batalla que tuvo contra Ashibama, percatándose de que la doctora se acercaba hacia él. Pero en ese momento, un grito a lo lejos se escuchó, un grito que solo él pudo escuchar. A lo que Madara voltearía su mirada hacia la doctora diciéndole: ustedes esperen aquí. Volveré enseguida. En ese instante Madara daría un salto retirándose de aquel sitio. Al ver eso la doctora puso un puchero de enojo, diciendo: eso no es justo, Madara-san. La próxima vez no se escapará de mí. Al llegar hacia aquel edificio,
Madara comenzó a buscar de dónde provino aquel grito y al ver de dónde vino diría: así que se trataba de ustedes dos. Pero creo que llegué un poco tarde. Procediendo a saltar de aquel edificio. Momentos antes vemos a dos personas corriendo. Se trataba de aquel hombre y de su pequeña hija que estaban siendo perseguidos por una docena de zombies. Papá, nos están alcanzando. Lo sé, cariño, pero ya estamos a punto de llegar a aquella casa. Al llegar a ese lugar se pondría a tocar la puerta. Y al ver que no daban respuesta, se propuso a golpear más fuerte, diciendo: abran la puerta por favor, solo somos dos personas. En eso una voz se escuchó adentro de la casa diciendo: lárguense de aquí. Al oír eso el padre de la niña diría: por favor abran. O por lo menos dejen entrar a la niña. Al no escuchar respuesta buscaría otra manera, diciendo: abran la puerta o la derribo. En eso nuevamente la voz diría: aguarda un momento. Procediendo a abrir la puerta. El padre de la niña sentiría alivio a ver que estarían a salvo. Pero duraría poco esa felicidad. Al ver que un cuchillo atravesaba su pecho. ¿Pero qué? ¿Por qué hicieron eso? Desplomándose en el piso. La niña al ver eso se partiría en llanto y tomaría las manos de su padre. Mientras ella temblaba diciéndole: papá, no quiero que te mueras. Por favor, no me dejes sola. Ayuda. Por favor, alguien que me ayude, diría la niña con llanto. Hija. Hija. Quiero que me escuches. La niña con lágrimas en los ojos lo vería al rostro a su papá y el padre le diría: hija, perdóname por dejarte sola. Quería mantenerte a salvo de todo esto. Quería verte crecer y seguir a tu lado por mucho más tiempo. Pero creo que aquí termina mi camino. Pero el tuyo aún no termina. Así que quiero que huyas de aquí. Vete de este sitio. Y sobre todo quiero que sobrevivas. Al ver morir a su padre, la niña solo gritaba de dolor, atrayendo a los zombies. En ese instante, un pequeño perro se pondría delante de la niña para protegerla. La niña le diría: huye de aquí o también morirás. Los zombies estarían muy cerca de la pequeña. Al ver eso la niña solo estaría paralizada del miedo y con lágrimas en los ojos diría: aléjense de mí, no se acerquen. En ese momento algo habría caído del cielo, generando un pequeño temblor, haciendo que escombros y polvo se levantara. La niña cerraría los ojos y se cubriría con sus manos. ¿Qué sucede? No escucho nada. ¿Será que ya he muerto?, diría la niña, procediendo a abrir los ojos. Al ver una figura familiar, la niña solo mostraría una sonrisa mientras las lágrimas caían. Aquella figura era de aquel hombre que una vez más la volvió a salvar. La niña se lanzaría hacia Madara y sin muchas fuerzas para hablar diría: mi papá murió. Él murió protegiéndome. Momentos antes Madara se lanzaría de aquel edificio, cayendo al suelo con gran fuerza, agrietándolo. Y procediendo a lanzar unas barras negras en todas direcciones, dándoles en la cabeza y clavándolos en las paredes. Regresando a la escena anterior, Madara al oír las palabras de la niña diría: tu padre antes de morir te dijo algo. Dime, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Él dijo que yo debo sobrevivir, pero no tengo idea de cómo hacer eso. No sé cómo puedo sobrevivir en este mundo. Si tan solo fuera tan fuerte como usted, tal vez habría salvado a mi padre. Lo diría con ojos llenos de lágrimas. Madara al ver a aquella niña temblorosa y devastada, pondría su mano en la cabeza de la niña y diría: mocosa, recuerda bien lo que te voy a decir. Tal vez tus padres no eran las personas más fuertes, pero a pesar de eso, ellos dieron su vida para protegerte. No dejes que la muerte de tus padres sea en vano. Debes mantenerte viva y hacerte fuerte. Solo haciéndote fuerte podrás desafiar a la muerte. De esa manera cumplirás las últimas palabras de tu padre. Lo diría Madara con una mirada seria. La niña al oír eso se acercó hacia su padre y con una mirada seria y determinada diría: te prometo, padre, que sobreviviré. Pase lo que pase, sobreviviré. No voy a defraudarte. Te lo prometo. Lo diría limpiándose las lágrimas. Madara le diría a la niña: apártate de ahí, mocosa. La niña al oír eso simplemente se apartaría, pero estaría intrigada de por qué la hizo apartar de su padre. En ese momento Madara procedió a hacer unos movimientos de manos, saliendo de la tierra unas raíces, envolviendo al padre de la niña y enterrándolo. La niña al ver eso, daría unos pasos atrás con una expresión llena de terror, ya que unas raíces cubrieron el cuerpo de su padre y al mismo tiempo enterrándolo, pero a pesar de eso, con mucho miedo diría: ¿qué le está haciendo a mi padre? Ya déjelo en paz. Señor Madara, por favor, no lo haga. Madara solo le diría: ¿prefieres que él sea devorado por los zombies,
O que lo entierre. La niña al oír eso, cambiaría de expresión en su mirada. Lo siento señor Madara. Es que jamás he visto hacer algo como eso. Y sentí mucho miedo ver que esas raíces cubrían el cuerpo de mi padre. Y no sabía lo que estaba sucediendo. Pero ahora que lo sé, quiero darle las gracias por ayudarme y por darle sepultura a mi padre. Madara no le prestaría atención. Y al terminar de enterrarlo le diría, vámonos de aquí. La niña solo asentaría con la cabeza e iría con Madara. Pero un ladrido haría recordar a la niña que había un pequeño perro que trataba de protegerla. Ven amigos, salgamos de aquí y vayamos a casa. Aquel pequeño perro movió su cola y dio un ladrido, dando la impresión de que dijo que sí. La niña lo tomaría en brazos y se lo llevaría. En ese momento un pequeño grupo de gente saldría de aquella casa y diría, por favor llévenos a nosotros también. Madara solo les daría una mirada aterradora diciéndoles, será mejor que regresen y se escondan. Al escuchar eso, el pequeño grupo de gente vio que varios zombies estaban yendo hacia su dirección, haciendo que ellos regresen a la casa. En el momento que pretendían cerrar la puerta, los zombies logran derribarla y comienzan a devorar a todos. Cambio de escena, la doctora ya había llenado de combustible el vehículo, mientras que el grupo de Takashi ya habría recolectado la suficiente comida. Chicos, ¿no creen que Madara-san ya tardó mucho en llegar? ¿Será que algo le sucedió? Diría la doctora. Takashi diciendo, ya llevamos casi una hora esperándolo. Tal vez algo le sucedió o simplemente nos abandonó. Saeko y Rei dirían al mismo tiempo, eso es imposible, dándose una mirada la una a la otra. Saya diría, aunque no me agrade mucho ese hombre, no creo que simplemente nos haya reunido para luego dejarnos a nuestra suerte. Es muy posible que a quien esté salvando ahora lo esté retrasando. Así que lo único que podemos hacer es esperarlo como él dijo. Hirano daría un grito diciendo, alguien viene chicos. Saeko diciendo, posiblemente sea Madara-san. Si es él. Y alguien lo acompaña, dijo la doctora. Rei solo pondría una cara de felicidad. Al llegar Madara, Saeko se apresuró a recibirlo, diciéndole, bienvenido Madara-san. Veo que salvo a alguien más. La doctora acercándose diría, Madara-san me tenías preocupada, ya habías tardado mucho. Madara al verlas les diría, ya tienen todo listo. Saeko con elegancia diría, ya tenemos todo listo Madara-san. Por otra parte la doctora pondría un puchero un tanto adorable, diciendo, ¿por qué eres tan frío con nosotros? Madara sin prestarle atención diría, ya hemos perdido mucho tiempo, lleven a la niña al vehículo y vámonos. Madara procedió a ir al vehículo. La doctora al ver a la niña, se agacharía y diría, ¿cómo te llamas pequeña? Me llamo Alice, dijo la niña. ¿Y tus padres?, preguntó Saeko. La niña con lágrimas en los ojos diría, mis padres murieron protegiéndome y ahora me encuentro sola. A la doctora se le partiría el corazón, y llorando abrazaría a la niña diciéndole, ya no estarás sola. Ahora nos tienes a nosotros. Saeko dándole una mirada diría, no te preocupes, ahora estarás a salvo. Ya no te pasará nada malo. La niña se limpiaría los ojos y diría, muchas gracias. Gracias por permitirme ir con ustedes. No tienes por qué agradecerlo. Ven, es hora irnos de aquí. Lo diría Saeko. Ya habiendo subido todos al vehículo, procedieron a seguir su curso. Tras haber transcurrido unos par de minutos, vemos a la doctora Shizuka frenando bruscamente. Todos se habían exaltado. Takashi se levantaría de su asiento preguntando, ¿qué sucede, doctora Shizuka? Madara por otro lado, se habría percatado de lo que había sucedido. Alguien se me atravesó en el camino y por poco lo atropelló. Rei abriría la puerta y vería un anciano. Por favor, déjenme ir con ustedes. Les daré un poco de mi comida si me permiten subir al vehículo. No tiene que ofrecernos nada, señor, de todas maneras estamos recogiendo gente para llevarlas a un refugio. El anciano con una sonrisa y una pequeña lágrima diría, muchas gracias, señorita. Se lo agradezco mucho. Procediendo a subir y llevándolo a su asiento, Takashi se acercaría al señor preguntándole, ¿qué le sucedió, señor? Bueno, ¿por dónde empiezo? Estaba en mi casa haciendo mi almuerzo, cuando de repente mi hijo me llamó por teléfono y me dijo lo siguiente. Padre, ve, empaca un poco de ropa y ve al supermercado y trae mucha comida enlatada y también agua. ¿De qué hablas, hijo? Padre, lo que te diré es algo confidencial. Está por ocurrir una pandemia a nivel descomunal. Y tal vez el 90% de la humanidad morirá.
Así que ve de inmediato y trae todo lo que te dije. Yo buscaré la manera de ir por ti a la casa. Por cierto, ten a la mano el radiocomunicador. Es probable que los celulares dejen de funcionar. Estaremos en contacto, padre. Y eso fue lo que me dijo mi hijo. Luego fui por lo que él me dijo. Y al llegar me encerré en mi casa. Después de eso, vi por mi ventana un pequeño grupo de gente acercándose hacia mi casa atrayendo unos cientos de zombies. Yo de inmediato traté de ayudarlos. Pero al abrir mi puerta ellos ya habían sido atacados. Y los zombies se habían percatado de mi presencia. Y al verme atrapado por el frente, tuve que salir por la puerta de atrás, ya que ellos lograron derribar la puerta delantera. Después de eso estuve caminando por muchas horas y logré sobrevivir. Y justo en ese momento escuché el sonido de un vehículo. Y de ahí fue cuando los vi. Saya se acercó al señor y le dijo: ¿cómo supo su hijo sobre lo que está pasando? Mi hijo es del ejército. Tal vez por esa razón supo sobre este incidente. Un soldado cualquiera no sabría algo como esto. Es probable que tu hijo sea alguien importante en el ejército. Eso no sabría decirlo ya que mi hijo no me cuenta mucho de su trabajo. Padre, ¿me escuchas? Padre, ¿estás ahí? Cambio. El anciano diría: es mi hijo. Contesté de inmediato, diría Saya. Hola hijo, ¿cómo estás por allá? Padre, quiero que huyas de la ciudad. Esto ya se salió de control. ¿De qué estás hablando, hijo? Escúchame. Quiero que vayas hacia las montañas, donde una vez me llevaste a acampar. Yo te alcanzaré después. Espera, hijo, dime qué está pasando, por favor. No tengo mucho tiempo, así que seré breve. Según lo que dijo la doctora Kaori es que los zombies sufrirán una evolución, volviéndolos una catástrofe aún peor para la humanidad. Al oír eso todos quedaron aterrados. Madara al escuchar sobre esa doctora se diría en su mente: probablemente esa mujer tenga algo de conocimiento sobre lo que está pasando. Sería una gran pérdida si ella llega a morir. Tengo que ir personalmente a traerla. Nota del autor: Madara no le prestó mucha atención a la doctora Shizuka, puesto que ya habría visto sus recuerdos. Aquella vez que le mostró su Sharingan para indicarle el sitio al que tienen que ir. Fin de la nota del autor. Saya le quitaría el radiocomunicador al anciano y diría: ¿de qué estás hablando con evolución? ¿Qué catástrofe te refieres? ¿Con quién estoy hablando? ¿Dónde está mi padre? Mi nombre es Saya. Y en cuanto a tu padre, no te preocupes por él. Está a salvo con nosotros. Ahora por favor respóndeme. ¿Qué es exactamente esa evolución? ¿Y qué está causando que ellos evolucionen? Antes que nada, quiero agradecerte que hayan salvado a mi padre. Y en cuanto a tu pregunta, la doctora Kaori nos explicó que los zombies evolucionaran por niveles. La doctora le habría puesto número a cada nivel. Los zombies lentos que hay en las calles serían nivel 1. Pero por desgracia llegaron a este cuartel unos evolucionados. Solo eran 4 de ellos. Pero eran suficientes para aniquilar a 30 soldados fuertemente armados. Ahora solo somos 8 contando con la doctora. Después de que acabamos con esos evolucionados, la doctora analizó uno de esos cadáveres evolucionados y nos dijo que era de nivel 2. Pero que ese no era su nivel final. Por esa razón deben salir de la ciudad. ¿Qué demonios? Están tratando de entrar. Lo siento, debo colgar, parece ser que nos han rodeado. Padre, si estás escuchando, quiero decirte que te quiero mucho. Si logro salir de aquí prometo ir a verte. El anciano le quitaría el radiocomunicador a Saya, diciendo: hijo, ¿me escuchas? Hijo, por favor responde. Por favor responde. El anciano tomaría con fuerza el radiocomunicador y lloraba con desesperación. La gente en el autobús comenzó a sentir miedo. Y con desesperación decían: los evolucionados nos matarán. Ni siquiera los militares son rivales, para ellos seremos comidos por los zombies. Si yo también escuché que solo 4 evolucionados mataron a 30 soldados. No hay lugar donde refugiarse. Esos monstruos nos encontrarán y nos matarán. En eso Saeko se levanta y diría: no teman. Si vamos a morir de todos modos, pues que sea peleando. Takashi también levantaría diciendo: Saeko tiene razón. Si hemos de morir, pues demos lo mejor de nosotros. Al escuchar eso la gente sintió un poco de valor, pero el miedo aún seguía ahí. A pesar de esas palabras, Takashi, Saeko, Saya, Hirano y la doctora Shizuka estarían un poco asustados, ya que las cosas se estaban poniendo cada vez peor. Pero en eso un niño se levantó de su asiento y miró hacia todos y dijo: no hay nada que temer.
Mientras el señor Madara esté con nosotros, nada nos va a pasar. Él mató a uno de esos que llamaron evolucionados. Él es un superhéroe. Y por eso no temeré a esos monstruos. Alice también se levantó y dijo: es verdad. El señor Madara también me salvó. Y fue capaz de matar a muchos zombies él solo. Y si alguien es capaz de salvar este mundo, pues yo creo que es él. Al oír eso todos dijeron: es verdad, el señor Madara nos salvó. Y él solo fue capaz de matar muchos zombies. La moral de todos habría vuelto. Pero no duró mucho esa moral al oír las palabras de Madara. Él se habría levantado y diría: oye anciano, ¿sabes dónde está la base en la que se encuentra tu hijo? No señor. No sé dónde se encuentra. No importa. Yo mismo los buscaré. En ese momento unas marcas aparecieron en el rostro de Madara. Todos verían eso. Y el miedo los invadió. Saya al verlo pondría una mirada llena de pánico. Mientras que su cuerpo temblaba al mismo tiempo. Pero aún así juntó un poco de valor y diría: ¿Qué diablos acabas de hacer? ¿Qué eres? ¿Qué es lo que te está saliendo en rostro? Madara-san se encuentra bien. Sí. Rostro tiene unas extrañas marcas. No necesita que lo ayudemos. Lo diría Saeko mientras su cuerpo temblaba. Takashi y Rin solo quedarían en shock al igual que el resto de las personas. Madara al escuchar ese escándalo, dijo con voz intimidante: por un maldito segundo guarden silencio. Todos quedarían silenciados al ver la mirada aterradora de Madara. Oye anciano, creo que estás de suerte. Ya encontré a tu hijo. El anciano con expresión de duda preguntaría a Madara: ¿a qué se refiere señor con lo que acaba de decirme? Me refiero a que vamos hacia donde está tu hijo.